Bueno, buenas tardes. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por sumarse a esta idea, a esta sugerencia que en realidad partió de varias eh, condiciones, de varias situaciones. Si ustedes me escuchan bien, me encantará saberlo por alguien. Eh, Estoy viendo que hay gente de todos lados y eso me está provocando como una especie de alegría, pero al mismo tiempo de una conmoción muy particular. Es como encontrar tanta gente querida de tantos lados. Muchas gracias por aceptar esta propuesta, esta posibilidad de conversación. Eh, Voy a comentarles un poco de dónde viene esta idea, de por qué, si es que es necesario justificar en un momento como este, por qué querer conversar, por qué necesitar la conversación, por qué desear eh, reunirnos, por qué desear convocar. Y por lo tanto, hay dos o tres causas no necesariamente personales, que me han impulsado, a pesar de mi desafecto a, a la virtualidad, o por lo menos a conservar una relación de distancia y de respeto con la virtualidad, pero no dejarme seducir ni encantar por ella. Y es que debido a las circunstancias que todos sabemos, que padecemos, que vivimos, ha habido como una suspensión de casi todas las cosas que se iban a hacer. Creo que todos estamos viviendo la misma situación y la misma condición, según la cual todo queda suspendido en ese doble sentido de la palabra suspensión, queda en el aire, pero al mismo tiempo queda con una interdicción de no podernos encontrar, de no podernos ver, de tener que quedarnos en casa con una mirada atenta hacia el interior, hacia el cuidado de sí, hacia el cuidado de uno mismo, pero al mismo tiempo hacia el cuidado general, hacia el cuidado comunitario, hacia el cuidado de la ciudad, de la región. Y esa suspensión, esa doble idea de la suspensión de quedarse detenido, de quedarse sin poder hacer lo que uno habitualmente hace, que es salir, encontrarse, hacer mucha actividad pública, pero también la suspensión del tiempo, me indicaron que era necesario buscar los modos de hacer público un punto de vista, un punto de vista que en mi caso nunca es personal en un sentido estricto, no tiene que ver con la autoría, no tiene que ver con, con ser dueño o propietario de las palabras, sino que, y esta es la segunda razón, además de la suspensión, porque, bueno, he sido depositario, he sido receptor, como supongo que mucha otra gente, de cartas, mensajes, sensaciones, percepciones de muchas partes, de alguna manera como si se hubiera concentrado alrededor una, una necesidad de conversar. Uh, He juntado innumerables mensajes, innumerables palabras que me indicaban la necesidad de ponerlas en común y la necesidad de poderlas poner en debate. Eh, Porque es un momento que también pone en entredicho la idea de
el encierro, el aislamiento como lo privado, pero al mismo tiempo la necesidad de, en ese confinamiento, en ese aislamiento, eh, hacer público innumerables voces que están diciendo cosas sobre la política, sobre la cultura, sobre la lectura, sobre el tiempo, sobre la angustia, sobre la necesidad de palabras y también innumerables cuestiones aproximadas que tienen que ver con la educación, muchísimos docentes con los cuales nos hemos escrito y que llaman la atención sobre la incógnita del qué hacer, de qué no hacer. Uh, y entonces mi deseo, mi propuesta es, quizás mientras dure esta situación anómala, uh, organizar este encuentro, simplemente ponerme a disposición para contribuir a algo que podríamos llamar un bienestar en el malestar, un tiempo en el tiempo, un espacio en el espacio, uh, y poder a partir de esa situación que para mí es anómala también en este sentido, porque no estoy nada acostumbrado a hablarle al teléfono o hablarle a la computadora y no ver los gestos y no ver las voces y no sentir la atmósfera, de proponerme entonces ser como una especie de lugar donde coordinar, contribuir, ayudar, pensar algunas cuestiones que quizás sean comunes. Y en ese sentido lo que les quiero proponer es que nos volvamos a encontrar el próximo lunes. Yo sé que en estos tiempos tan de excepción, hablar de próximo lunes es muy injusto porque tiene que ver con también una situación de enfermedad y de muerte en muchos lugares, en muchos países. Y entonces me da un poco de temor decir la semana que viene, y eso está formando parte también de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos percibiendo sobre la situación actual. Pero lo que quiero proponerles es que me escriban, que escriban a este blog que se armó un poco a las apuradas con la inmensa ayuda de un amigo de Rosario, de Daniel Krishman, que me ayudó a poder organizar un poco esto, que me escriban allí, que me cuenten, que podamos tener como la palabra, tener como la voz para que yo pueda organizar un poco esta conversación que imagínense ustedes en este momento, por lo que veo, está rozando casi las 1100 personas. De más está decir que me encantaría saludarlos a cada uno, a cada una y abrazarles y romper esta distancia física. Seguramente con el paso del tiempo nos sanemos, nos curemos, seguramente podamos volvernos a reencontrar. Así que bueno, hice un poco esta pequeña introducción uh, y hay una tercera razón. Una tercera razón para mí muy potente y que además tiene que ver con cosas que hemos hablado antes, con lo que tiene que ver con palabras, con escrituras, con lecturas que, 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 que se han planteado y se han hecho públicas durante mucho tiempo. Y esas cuestiones que hemos hablado durante tanto tiempo son las de la fragilidad, son las de la palabra temblorosa, son las de el escuchar, son las de sostener la conversación, son las de la intimidad, la diferencia, el estar juntos, la hospitalidad, la incompletud. Es impresionante ver que todas esas palabras que fueron lanzadas y que
de algún modo constituyeron un cuerpo de trabajo, un cuerpo de verdad, un cuerpo pedagógico, un cuerpo literario, ah, hoy adquieren como una resonancia muy particular y sería absolutamente despiadado de mi parte, como de mucha gente que me ha acompañado durante estos años, omitir el hecho de que esas palabras que hemos sostenido tienen que estar presentes hoy, hoy más que nunca, tienen que estar hechas presencia, porque si no, caeríamos en la trampa una vez más de entender estas palabras como puros conceptos, como saberes sin sabor, como si se tratara de puras informaciones, como si no hubiera en esas palabras vidas por dentro, vidas por dentro. Y también en este momento tengo que decirlo, muertes por dentro. Pero entonces el motivo de esta conversación también tiene que ver con no solo tomar la palabra cuando uno es invitado, cuando uno quiere producir algo, cuando uno quiere presentarse ante los demás, sino cuando tiene que recogerla desde el suelo, cuando tiene que recoger esas palabras desde el suelo, cuando uno tiene que hacerse cargo de cosas que se han dicho y que deberían ahora estar sostenidas, con la presencia, con el cuerpo, y honrando, por supuesto, a toda la gente que en este momento está enferma y que también en muchos lugares del mundo lamentablemente se está muriendo. Por eso esas palabras que trazaron un recorrido vital, no un recorrido apenas teórico, sino un recorrido de experiencia, esas palabras que se hicieron carne, que se encarnaron en nosotros. Repito, la fragilidad, la intimidad, la incompletud, eh, deben hoy ser recuperadas a mi modo de ver y ya veremos cómo, porque justamente ahora es el momento en el cual esas palabras pueden tener un sentido no solo metafórico, sino también literal. Eh, En ese sentido, les voy a proponer que para los que quieran, para los que de verdad quieran continuar con esta conversación en la medida de lo posible, muchos de nosotros seguimos trabajando día a día, eh, poder recoger esas voces, poder acompañarlas y organizar a partir de ello, de lunes a lunes, eh, la conversación que seguirá. Yo iré tomando, iré rastreando, iré hurgando en todo lo que ustedes me planteen y trataré de reelaborar y de ir haciendo intervenir esos mensajes que me envían en mi propia voz. Como si tomara la palabra, pero lo hiciera de algún modo dejando pasar la conversación que viene de afuera, esa política de alteridad que también he defendido a rajatabla, esa idea de que las verdades nacen de otro, que escuchar es el punto de partida de cualquier práctica pedagógica, que se trata de escuchar, que se trata de saber mirar y que sobre todo se trata de elaborar y de hilvanar una conversación a propósito de qué hacemos con el mundo y qué hacemos con la vida. Eh, Hasta hemos tenido que aprender a toser. Eh, quiero comenzar, aunque ya he comenzado, pero quiero comenzar comentándoles los tres lugares por donde voy a pasar hoy. Los tres lugares por donde me parece que se han juntado la mayoría de las cosas que he recibido, la mayoría de los mensajes que me han planteado. Uno tiene que ver con la incertidumbre, con esa palabra tan curiosa, con lo incierto,
con lo sorpresivo, con lo contingente, con lo finito. Ah, lo segundo va a ser que conversemos un poco sobre el mundo anterior. Me refiero a ese mundo que era previo a esta pandemia. Y me refiero sobre todo al mundo anterior por una razón muy particular, y es que ustedes saben muy bien, hay al mismo tiempo que un dolor o que una suerte de agonía, hay también una suerte de esperanza por un mundo nuevo. Yo me he detenido un poco en esa idea y quiero compartirla con ustedes inmediatamente después. La incertidumbre en primer lugar, el mundo anterior en segundo lugar, y quiero desembocar, porque creo que es absolutamente imprescindible, en las formas en que la educación puede acompañar, hacer frente, hacerse presente en este momento, en esta época particular, en esta suerte de época interrumpida o en esta época que continúa la época anterior, y quiero que lo discutamos, cuanto la excepción del Estado no significa que la época no haya formado parte de este maldito virus y de esta maldita pandemia. Y por lo tanto, por momentos voy a leer algunos fragmentos, algunas cosas que he escrito a propósito de este posible encuentro, y también eh, terminar hoy, más tarde por supuesto, con una pequeña carta que me ha enviado un grupo de profes, eh, que luego comentaré el porqué y que luego trataremos de detenernos un poquito allí a propósito de qué tipo de oportunidad educativa es esta, qué pasa con el educador, con la educadora en un momento de excepción, uh, si se trata de la tarea y la ocupación, si se trata de replicar un ritual precedente o si se trata de ponerse a inventar o reinventar un espacio. Lo mismo que sirve para pensar si se trata de un momento que replica el anterior, pero adentro de las casas para quienes podemos, o si se trata de reinventarnos. Lo mismo digo con la educación, si se trata de replicar, de dejar la imagen congelada de lo que ya éramos o de lo que ya teníamos para replicarlo a través de formatos virtuales, o si estamos con el deseo de reinvención, con el deseo de producir alguna otra cosa que quizás también pueda convertirse en excepción a partir de ahora, una excepción que sea en este sentido más parecido a lo singular, contra la idea de lo normal, esta idea de lo excepcional, no en el sentido filosófico de la excepción a un estado de confort, sino la excepción como aquello que nos conmueve en lo educativo, la excepción de las formas del aprender, la excepción del cuerpo, la excepción del lenguaje, la excepción de la lectura, la excepción de los gestos. Bueno, uh, ustedes saben que siempre hago la broma del PowerPoint, o muchos de ustedes saben que si tuviera un PowerPoint aquí detrás, quedarían entonces los 3 puntos: la incertidumbre, el mundo anterior y la educación. Vamos a intentar entonces recorrer un poco esas 3 cuestiones, y bien, terminaremos cuando terminaremos. Esto sigue de muchas maneras. Eh, Hace unos días se me ocurrió pensar que, eh, que podríamos imaginar 2 interpretaciones para lo que está ocurriendo. Hay un relato de la civilización occidental que es el relato de el mundo seguro, del mundo relativamente confortable.
del mundo que está de algún modo garantizado por su propio funcionamiento y por lo tanto esto que nos ha pasado ahora podría convertirse en una amenaza a esa idea de la seguridad. Pero también hay un relato, y en el primer relato ustedes deben comprender que lo que se trata es de un relato de una historia de la civilización donde estos acontecimientos son esporádicos, donde el relato va avanzando de seguridad en seguridad, y cuando ocurren determinadas tragedias, pandemias, pestes, guerras, eh, golpes militares, lo que ocurre es que la explicación viene después, como si el saber fuera a ocupar un espacio de explicación de lo que no esperábamos, de lo que era imposible esperar. Y por lo tanto conservamos para nosotros una suerte de relato de la seguridad. Lo seguro es lo que ocurre todo el tiempo, pero lamentablemente hay momentos excepcionales en la historia de la humanidad. Ah, esa idea del confort es un poco extraña, esa idea de la seguridad es un poco extraña, es una idea poco solidaria, es una idea que yo creo egocéntrica o es una idea egoísta, porque elude o evita pensar en un millón de contingencias que ocurren a diario con un millón de individuos todo el tiempo, y donde esta idea de la seguridad no corresponde, esta idea de la seguridad no encaja con las vidas particulares. Esta idea del confort se aleja completamente de lo que podríamos llamar las historias individuales. Por lo tanto, hay como una contradicción enorme y un vacío y una ausencia permanente a propósito de aquellos que la historia de la seguridad de la humanidad, la historia de la continuidad segura de la humanidad, uh, disfrazan, pierden de vista, y por lo tanto la recuperación de esas historias muestra que el mundo no es una historia de la seguridad. Por eso yo quiero asumir el otro relato, que es el relato de quizás la historia de la humanidad no sea sino una historia de una fragilidad constitutiva, de una incompletud constitutiva, donde los eventos que son considerados excepción a la norma de la seguridad, en realidad son continuos, existen permanentemente y marcan otra historia. Y esa historia es la que necesitaríamos poner en cuestión ahora. Lo están viviendo muchísimos profesores. Muchísimas maestras y maestros me han contado, por ejemplo, que en este momento hay mucha gente que la comida no les llega a las escuelas, que no tiene cómo acercarse a las escuelas, que tiene comida para de aquí a 4 o 5 días. Por lo tanto, la explicación de la seguridad, cuando a las 6 de la tarde se hizo un ruidazo a propósito de los femicidios, es una historia mal contada, es una historia mal relatada y es una historia mal construida. Quisiera contar parte de esa otra historia, porque hace no mucho tiempo leí un texto que me llamó y me provocó muchísimo la atención y que fue escrito por la Premio Nobel de Literatura Herta Müller, una alemana húngara rumana de etnia gitana, que en uno de sus textos, que algunas veces he comentado y escrito y reescrito, llamado el tic-tac de la normalidad, el tic, ella dice en un momento que cada época arroja al mundo
arroja al mundo individuos intactos, individuos dañados e individuos rotos. La figura que plantea Herta Müller es sin duda una figura literaria y así habría que considerarla. Pero de alguna manera, y justamente porque es una figura literaria, trasciende el encorsamiento o el enclaustramiento de los conceptos y pone en juego que al mismo tiempo, cada momento epocal, cuando definimos época por una serie de circunstancias, es que al mismo tiempo hay sujetos que permanecen intactos, como si nada les afectara, como si hicieran negocio con la época, como si se beneficiaran de la época, como si hicieran la época a su imagen y su semejanza, como si construyeran el mundo solo para ellos. Pero la gran mayoría de esta humanidad no ha sido, no es intacta. Y en ese sentido hay que recuperar la expresión de los dañados y rotos, en el sentido de imaginar qué daño está produciendo, qué daño producirá, pero qué daño está produciendo en este momento, que por supuesto hay un daño literal como la enfermedad y la muerte, pero también hay daños como la miseria, como el hambre, como la dificultad para poder trabajar, el hambre. Y por lo tanto, cuando en nuestro relato solo hablamos de los sujetos intactos, cuando en nuestra formación solo pensamos dirigirnos hacia sujetos intactos, como si nuestros destinatarios fueran esos sujetos, estamos perdiendo de vista que somos educadores o que escribimos o que leemos porque vivimos rodeados, vivimos la experiencia del daño y la rotura, vivimos el resquebrajamiento, vivimos la condición y la situación de tanta gente que no está intacta y que necesita no solo de ayuda, sino, como decía Alejandra Pizarnik, de no tener que pedir ayuda. Parece un contrasentido, pero creo que se entiende que la idea es no condenar a alguien, no condenar a los dañados y rotos a que toda la vida dependan de ayuda, sino poder construir una ayuda de igualdad para que de alguna manera nadie tenga que pedir ayuda. A partir de eso, se me ha ocurrido que les voy a compartir un texto, un breve texto, que he escrito en estos días sobre lo inesperado, sobre la idea de incertidumbre. Lo comparto. Les recuerdo a la gente que fue entrando después, que les agradezco de nuevo muchísimo, que estén aquí conmigo, que estemos juntos, que este video va a ser subido, va a permanecer y que podemos volver a él todas las veces que querramos y que en la medida que me puedan escribir a este blog donde estamos parados ahora, a ese blog que se llama Carlos Escliar, simplemente, que podamos reunir allí alguna este, algunas voces que quieran que relaboremos un poco esta idea de conversación. El texto que compartí dice lo siguiente: siempre los acontecimientos inesperados crean inquietud, conmoción, zozobra, y todo lo que se había pensado hasta ahora pasa a formar parte de una confusión o de una debilidad común para poder comprender qué es lo que sucede en realidad, por qué sucede y qué se hará si es que algo se hará con todo ello.
Mucho más temblorosa es esa confusión cuando el acontecimiento entraña la posibilidad de una masiva enfermedad y muerte, y el tiempo para pensar se vuelve angosto y también se vuelve agónico. Y además, según la opinión de mucha gente, ese pensamiento se vuelve superfluo, vano o incluso innecesario. Hay que hacer, no hay que pensar. Frente al desorden de pensamiento, desfilarán delante nuestro un ejército de comunicadores y de especialistas que, amparados en el vértigo imperante de la información 24 horas por día, 7 días a la semana, pondrán en marcha el juego aciago de su ego para subrayar la importancia decisiva de su propia opinión, por más torpe que sea, por encima de los demás y más allá del bien común. Pero no es la primera vez que la humanidad se ve envuelta en su propia perplejidad y desasosiego, pero cada vez es más fuerte, porque es distinta. Ahora estamos aquí, y el desamparo de los mayores, las restricciones poblacionales, el control militar de las fronteras y de las ciudades, la suspensión de los encuentros públicos, el cierre de las escuelas, el deterioro de las políticas de salud, la economía pulverizada, este distanciamiento social, hacen de esta situación algo difícil de pensar con lo que ya se había pensado. Es cierto a propósito que el filósofo Slavoj Žižek ya publicó, o ya está publicado su libro llamado Pandemia. Lo que me llama mucho la atención en el sentido de el tiempo para pensar, la distancia para pensar. El tema es que hoy hay que pensarlo. En nombre de la vieja humanidad y de la humanidad que vendrá, da la impresión de que hay que volver a pensar el cuidado del mundo y el cuidarse del mundo. Para mí estas dos cuestiones, cuidado del mundo y cuidarse del mundo, forman parte de lo esencial del pensamiento. Pero lo más esencial es que no deberíamos estar solos, ni pretender salvarnos solos. La salvación individual siempre ha sido delictiva. El mundo, con todas sus imperfecciones y sus malditas artimañas de capitalismo arrasador, ya arriesgó su propia experiencia y su propia existencia infinidad de veces, a cada paso, haciendo que la vida en común estuviera muchas veces en riesgo. En épocas donde miles de supuestos e improvisados especialistas nos dicen cómo hay que ser para ser felices, cómo hay que ser para no perder el tiempo, cómo ser exitosos, en fin, cómo ser lo que deberíamos ser o cómo dejar de ser lo que estamos siendo, habría que dar paso al lenguaje común, a la conversación, alejados de cualquier provecho personal o empresarial. Escucharnos. No se trata solo de seguir la información, siempre cambiante, siempre mutante, siempre ansiosa por la novedad. Se trata de una ética comunitaria, de asumir responsabilidades comunes, de entender que en un país desigual, en una región desigual, en ciudades desiguales, la lógica de la salvación personal es asesina. Claro que hay estupor, ¿cómo negarlo? Y quizá también haya la posibilidad ahora, no después, ahora mismo, de mirar más allá de nuestras narices, de mirar más allá de la punta de nuestros pies y pensar juntos. En aquel poema de Roberto Juarros, que también compartí hace muy poco tiempo, si lo recuerdan, aquel poema que dice: pensar que en este momento tal vez nadie en el universo piensa en mí,
que solo yo me pienso y que si ahora muriese, tal vez nadie ni yo me pensaría. Y aquí comienza el abismo, como cuando me duermo, soy mi propio sostén y me lo quito. Contribuyo a tapizar de ausencia todo. Será por eso que pensar en un hombre se parezca salvarlo. Bueno, ¿por qué esta situación es particular? ¿Por qué a pesar de la idea de catástrofe? ¿Por qué a pesar de la idea de que la humanidad es una historia de catástrofes que arroja dañados y rotos, hay algo de particular en este momento? Y está claro que en primer lugar tiene que ver con el aquí y el ahora, porque nos toca a nosotros hacer este relato mientras respiramos, si respiramos. Porque nos toca a nosotros ahora contar lo que está pasando. No ser contados, sino contar lo que nos está pasando. La gran diferencia entre otros relatos catastróficos y este es que nuestros cuerpos están en riesgo. Es que los cuerpos de la gente están en riesgo. Por lo tanto, me parece que lo que tiene de peculiar este momento es que está ocurriendo aquí y ahora y que además, por las peculiaridades de la época, está siendo transmitido en vivo todo el tiempo. Por lo que es posible que esta idea del aquí y ahora de cada cuerpo pase a ser inmediatamente un problema de... Perdón, me distraje porque hay gente que me está diciendo que está con dificultades de conexión. Cuéntenme. ¿Está bien? ¿Puedo seguir? ¿Les parece que sí? Yo estoy viendo algunos comentarios de ustedes. Si quieren, esperamos 2 minutitos para que se reconecten y si no, continúo. Bueno, supongo que lo que estaba intentando decir es que esta catástrofe se vuelve acontecimiento, que esta catástrofe tiene que ver con que estamos aquí ahora, con que se ponen en riesgo nuestros cuerpos y corremos además el riesgo de ser narrados apenas como números enfermos, como números que fallecen. Y esta matematización del mundo y de la vida hacen con que no podamos pensar en que en realidad lo que está en juego ahora no es tanto la cantidad, sino si este mundo va a seguir siendo como estaba siendo, si de alguna manera esta catástrofe ha sido un corolario momentáneo de una enorme cantidad de atropellos, o si va a ser aprovechada nuevamente por los intactos de siempre para refundarla de una manera que vuelva a arrasar de aquí a poco con tantos otros. Corremos el riesgo de vivir esta época como meros espectadores, con la contradicción del aislamiento y del estar juntos. Esa contradicción tan curiosa, pero al mismo tiempo tan furiosa, que nos deja como
como sin gestos, como si el aislamiento y el estar juntos fueran una oposición tan radical que no podemos imaginar cómo podemos hacer para poder elaborar un tejido a propósito de estar sosegados, estar enclaustrados, pero al mismo tiempo atentos al mundo, atentos a la vida, como para poder seguir estando juntos con nuestras diferencias y no caer en la trampa de ser solos o meros espectadores de este tiempo que, repito, es el tiempo del aquí y el ahora. Hay dos versiones sobre si podemos hacer de este aquí y ahora algo mejor o si efectivamente este aquí y ahora será una condena más en la historia de la humanidad. Me da la impresión que si queremos hacer el mundo mejor, es aquí y ahora. Me da la impresión que esperar el mundo mejor, que creer, que hacer del mundo mejor una creencia, una vana creencia, es peligroso. Porque así como en este momento hay muerte y hay enfermedad, en este momento están ocurriendo miles, innúmeras gestualidades preciosas que tendremos que recoger una a una, que tendremos que reunir una a una, porque hablan siempre de esa doble humanidad en la que el mundo se compone. La humanidad del lucro, la humanidad del beneficio, la humanidad del provecho, la humanidad de la utilidad. Y por otro lado, la humanidad filosófica, la humanidad política, la humanidad artística, la humanidad de la infancia, la humanidad de la ancianidad. Es como si otra vez tuviéramos que sopesar en un rarísimo equilibrio quién gobierna a quién, quién decide qué define a qué. Lo particular de este momento es que otra vez se pone en juego esa relación particular entre el mundo y la vida, entre una cierta forma de entender el mundo y una cierta forma de hacer la vida. Ustedes saben muy bien, y estoy como salteándome cosas que he pensado, estoy atolondrado, estoy con barullo adentro, los estoy leyendo al mismo tiempo, estoy tratando de recordar tantas cosas que me han dicho antes de hoy para poder ponerlas en medio de la conversación, que he venido planteando hace algunos años la curiosa separación entre mundo y vida de esta época, o la curiosa traición que ocurre entre mundo y vida en esta época, y que tiene que ver de algún modo con cuánto cierta imagen del mundo, cierta apariencia del mundo del capital, del mundo neoliberal, como lo quieran llamar, produce, como está tan estudiado, efectos muy, muy curiosos y muy contundentes en las vidas particulares. Como si la idea del éxito en el mundo, de ser exitoso en el mundo, hubiera colonizado y hubiera conquistado muchísimas almas, pero al mismo tiempo hubiera provocado en muchos la sensación de la impotencia, de la incapacidad para el éxito. Y me parece que esto es esencial cuando estamos en épocas de contingencia, en épocas de tragedia. ¿Cuánto esas ideas del capital,
del neoliberalismo se vuelven absolutamente vacías, huecas. La acumulación de la riqueza, la no distribución de los bienes, el beneficio, el conocimiento lucrativo. ¿Qué sentido tiene todo eso cuando está en riesgo la humanidad y la vida particular? Por eso hablaba hace mucho tiempo inspirado en un filósofo maravilloso llamado Diego Tatián, en que con el mundo hay una doble relación, que es la del cuidar al mundo, por supuesto, pero también cuidarse del mundo. Cuidar al mundo y cuidarse del mundo, y cuidar a otros del mundo. Como si ciertas apariencias, figuras, zonas, territorios del mundo fueran horrorosos, violentos, mortíferos. Y lo que tuviéramos que hacer es cuidarnos, separarnos, tomar distancia, ayudar a otros al comienzo, a tener cuidado de ese mundo. Pero también hay que cuidar al mundo, porque el mundo está siendo arrasado, porque otra vez esta pandemia es una expresión que se puede entender como un ejemplo más de las formas de arrasar la naturaleza, la cultura, la tierra. Por lo tanto, nosotros veníamos de una época que por supuesto no terminó, que es la época de la aceleración, que es la época del lucro, que es aquella época que la fantástica María Zambrano consignó como una posible época de infrahumanidad, Y en relación a la educación, planteaba que esa infrahumanidad tenía que ver con dos cuestiones sobre los cuales, escrito este texto en 1967, pudieran alertarnos sobre una humanidad por venir. Uno, que todo saber o que todo conocimiento se volviera lucrativo. Dos, que todo progreso fuera entendido únicamente en un sentido tecnológico. Que todo conocimiento se volviera lucrativo, que todo desarrollo o que todo progreso se entendiera en su sentido tecnológico. Fíjense qué curioso cuánto las instituciones educativas se han envuelto, han asimilado, han tomado la apariencia de esta idea de época. Frente a esta idea de aceleración, que más de una vez hemos conservado, la hamsterización de la humanidad, esa idea del hámster encerrado en una jaula que corre a toda prisa hacia ninguna parte, que no se desplaza, que no se mueve, que no está con nadie, que se cae y que vuelve a subir porque la aceleración parece ser la virtud en sí misma. Antes de la pandemia, traía, a mi modo de ver, una consecuencia sobre la cual estábamos trabajando con mucha gente y que la formulábamos como la pérdida de la infancia en la humanidad. No solo en los niños, lo que ya es un hecho, no solo en la niñez, en ese periodo cronológico de 0 a 6 años, sino en la humanidad en general, entendiendo la infancia como ese tiempo en el cual existe la sensación de que nunca es demasiado tarde,
Esto lo decía aquel escritor mozambiqueño portugués maravilloso llamado Mia Couto. Infancia es cuando todavía no es demasiado tarde. Infancia es cuando todavía no es demasiado tarde. Y esa idea de infancia, no solo puesta en la niñez, sino en la humanidad general, tomaba las virtudes de la infancia en cuanto tiempo libre, juego, valoración o celebración del instante, la relación con la naturaleza, el paseo, la lectura, la narración, el juego, y una larga lista de virtudes que se oponían al mundo del lucro y del progreso tecnológico. Hasta tal punto que podíamos decir que de lo que se trataría una nueva humanidad es de pensar una humanidad infantil, una humanidad que recupere, que reencuentre, que madure hacia la infancia. ¿Por qué esta idea de madurar hacia la infancia, que también parece una paradoja? Es la idea del arte. Es la idea del arte que insiste en buscar la forma de la infancia hacia adelante, no hacia atrás melancólicamente. ¿Dónde habrá quedado mi infancia que ya la he perdido? Sino la búsqueda de la infancia en la vida personal y en la vida colectiva, en la vida individual y en la vida comunitaria. Para mí, pero para todos, esto no es una virtud individual. Yo puedo leer, yo tengo tiempo libre, yo puedo refugiarme, yo puedo apartarme. Y para todos los que aconsejan aprovechar este tiempo de pandemia, hay que tener cuidado con la idea. Porque, ¿quién aprovecharía? ¿Qué aprovecharíamos si no justamente a tener cuidado de ese mundo que durante este tiempo insiste en arrojar dañados y rotos al mundo? Por eso, claro que leemos, claro que jugamos, claro que pintamos, pero parte de nosotros está en un aquí y ahora con enfermos, moribundos y muertos. Por lo tanto, si el relato no se compone de todos esos elementos, estará lleno el mundo de tips y de entrenadores de espíritu que nos dirán lo que podemos leer, las series que podemos ver, claro, mientras estamos vivos y respiramos. Pero ¿y los demás? Y ese los demás para mí tiene todo el sentido. Es como que a cada frase siempre le falta algo cuando no decimos y los demás, cuando no pensamos en los demás, cuando no sentimos los demás, cuando la frase no solo se refiere a nosotros, cuando la frase no solo es autorreferencial, sino que se vuelca al mundo, que parte de ese nosotros, de ellos, de ellas, porque si no el lenguaje se vuelve sexista, machista, adultocéntrico, racista y todas las cosas que ya sabemos. Yo me he negado, a pesar de que mucha gente me lo ha pedido, a las listas de libros, a las listas de actividades, a ocuparnos. Me he negado y después voy a comentar por qué. No por nada, no es que me parezca mal, pero creo que tenemos que tener como duplicarnos, como ser dos al mismo tiempo, como mirar no solo al frente, sino a los lados. Y muchos de ustedes y muchas de ustedes saben que soy terriblemente partidario por la vida hacia los lados y no por la vida hacia adelante. Ahora también me doy cuenta cuánto esa idea no tiene ningún sentido
la de creer que la vida es siempre para adelante, es la vida que va creciendo, la vida que relata, soy niño, soy joven, soy adulto, silencio. Porque de lo que se trata es de la vida hacia los lados. La vida es, perdonen, es la vida, la gente, los libros, las conversaciones están a los lados. Y cuando a los lados pasa la gente y somos indiferentes, parte de nuestra vida también se vuelve indiferente. Yo sé que ahora es toda una discusión y quizás podríamos debatir. Esto es solo el comienzo, solo algunas ideas que necesitan más tiempo, más reflexión, más calma, pero también más urgencia. Ahora, ideas a las cuales los estoy invitando a que podamos discutir y conversar, pero por lo tanto, sí que si ustedes me permiten, quiero ir para el desenlace al desenlace educativo, que no es la conclusión, que no es por donde termina la cosa, es tal vez por donde comience. Solo estaba recordando cuando por primera vez leí la expresión italiana, la palabra italiana cura. Cuando, por ejemplo, en un libro, un organizador se dice que la edición está a cura di, al cuidado de. Como si cuidar y curar tuvieran, sanar, tuvieran alguna impronta común. Como si del cuidado que estuviéramos hablando no fuera simplemente el cuidarse del mundo y cuidar a otros del mundo y cuidar al mundo, sino de alguna manera exponer las heridas y tratar de curarlas. Y en eso la escritura y la lectura, la pintura, el arte en general, la filosofía, juegan un papel esencial. Pero no para salvar la herida, no para cicatrizarla, sino justamente para revelarla, para exponerla y para expresarla, para encontrar voces que la expresan. Porque el arte no sana, la filosofía no sana, no cura, pero produce un efecto de exposición y de experiencia que tal vez nos ayude a transitar estos tiempos. Y quiero ir finalmente a ese desenlace que no es un desenlace, al que llamamos educación, pero que no está separado en absoluto de lo que estamos hablando, desde que empecé esta conversación. Es claramente una conversación a propósito de la educación entendida como qué hacemos con el mundo y qué hacemos con la vida, qué hacemos con nuestro mundo, qué hacemos con nuestra vida. Y hay, en este sentido, 6 o 7 cosas que me han llegado, que yo pude organizar a propósito de cosas que están pasando. En la contingencia de que una escuela se cierra, pero que de alguna manera continúa por estos medios. Y fíjense que es curioso, porque muchos adultos se están arrogando la posibilidad del tiempo libre para esta época de pandemia.
Pero cuando pensamos en lo estrictamente institucional, no lo estamos pensando de la misma manera. Recuerdo, la mayoría de ustedes ya saben, que escuela, skolé, en términos griegos, significa tiempo de detención, tiempo de suspensión, tiempo liberado del trabajo, tiempo liberado de la vida adulta. Ese es un tiempo que no se tiene, es un tiempo que se da. Ese es un tiempo que no se posee, pero es un tiempo que se ofrece. Tiene que ver con la generosidad, no con la mezquindad. Tiene que ver con aquello que Jean Machelin, el pedagogo belga, llamó poner la mesa, poner el mundo sobre la mesa. Entonces, lo primero que he notado con las voces que iban llegando y las escrituras que iban llegando, es esta suerte de dicotomía, de paradoja entre el estímulo al tiempo libre, pero desvinculado del tiempo educativo. Lo que a mi modo de ver, a mi humilde punto de vista, es equivocado. Y si hay algo que podríamos pensar ahora es cómo restituir ese tiempo libre a los estudiantes. Cómo podemos generar atmósferas de tiempo libre que no quiere decir tiempo vacío. Quiere decir, en mi punto de vista, un tiempo liberado del trabajo. Que no está en compensación al tiempo del trabajo, sino que no remite a él, que no tiene ningún vínculo con el trabajo. Me refiero al trabajo maquínico, al trabajo repetitivo, al trabajo fabril, me refiero al trabajo no formativo. Yo he planteado esta discusión basándome en una discusión de 1880, encarnada por el yerno de Carlos Marx, Paul Lafargue, que escribió aquel tratado maravilloso, que no era un tratado, era una exposición pública en el Parlamento, y que se llamó El derecho a la pereza, en un tiempo en que la palabra derecho no significa lo que significa ahora, y pereza no significa lo que significa ahora. Y una de las cuestiones que él planteaba es, ¿qué forma más a la humanidad? La pregunta es, ¿qué sería más formativo? Si vincularnos al mundo del trabajo, cuando trabajo casi no hay, cuando hay poco trabajo, cuando la gente no trabaja de lo que quiere, sino de lo que puede, cuando el trabajo se ha vuelto una carga, cuando el trabajo se ha vuelto una retribución miserable, ¿qué hay de formativo allí? ¿Y por qué hemos entrado en esta transparencia entre el mundo del trabajo y el mundo de la escuela? O si es más formativo el encuentro, la conversación, la lectura, la celebración, el festejo. Y me hace acordar tanto, solo por esta palabra festejo, a el libro tan citado durante esta época que es La peste de Camus, de Albert Camus. Porque el final de la novela es un final terriblemente abierto. Claro que la gente después de la peste sale a festejar y el júbilo gobierna y reina en las calles. Pero también en ese final hay la posibilidad de que otra rata pronto nos infecte. Ahí justamente ustedes ven la materialidad de ese doble punto de vista. No solo es el festejo por el fin del dolor y de la tragedia, sino el cuidado por lo que vendrá, por lo que está viniendo. Pero decía, para ordenarme, que la primera pregunta que tengo que hacer en estos tiempos de excepción en función de la educación es qué estamos haciendo con el tiempo. Si lo estamos convirtiendo en tiempo libre o en tiempo de trabajo. Si de lo que se trata es de dar
trabajo a los chicos y a las chicas, a los jóvenes, a los estudiantes, o si justamente se trata de aprovechar, no me gusta la palabra aprovechar, pero de repensar esta idea de tiempo libre para poder liberar, y ese es el gesto libertario, liberar de la carga gravosa y a veces sin sentido del trabajo a los chicos y a las chicas y a los jóvenes para pensar juntos, estando juntos, qué hacemos en este tiempo. Porque es evidente que lo que deberíamos, en mi opinión, hacer en este tiempo es poner en el centro del debate la fragilidad del humano. No como tema, no llamar a un especialista. Poner en común nuestras fragilidades. Lo que abre las puertas de la verdadera conversación. No estoy diciendo que no hay que estudiar. Hay que estudiar ligado al mundo del tiempo libre. Fíjense cómo resuena el leer en el tiempo libre, leer en el tiempo del trabajo. La diferencia entre la lectura que busca un provecho y la lectura inútil. La segunda cuestión es sobre la centralidad de la tecnología. Y yo creo que hay que hacer cosas para, aunque sea una paradoja, hay que buscar hacer cosas que nos alejen de las pantallas en este momento. Hay que tratar de volver a tocar con el cuidado que este tiempo impone. Porque antes de la pandemia, ya la educación estaba casi entregada a las nuevas tecnologías, omitiendo el hecho que cada época tiene nuevas tecnologías. El libro ha sido una nueva tecnología en su momento. Pero estaba entregada a una idea de nuevas tecnologías más en el sentido de novedad que de tecnología. Más en el sentido de lo nuevo, de la atracción por lo nuevo, que por el propio artificio tecnológico, con el cual no tengo ningún problema. Me da la impresión que este tiempo puede ser muy aprovechado por aquellos que creen que la educación debería ser virtual y debería ser a distancia. Me da la impresión que hay como un ejército puesto al servicio de esta idea que ya venía de hace tiempo, donde ya se habían creado escuelas virtuales, aulas virtuales, que justamente aquí está el dilema. Si este tiempo nos va a servir para pensar si la educación no es la presencia de los cuerpos, o si directamente la educación es entregada a las empresas tecnológicas que ya suponen que el maestro, que la maestra no es necesario. ¿Tiempo libre o tiempo de trabajo? Lo nuevo de la tecnología. ¿Qué hace un educador en medio de todo esto? Yo creo que el educador
Y espero que este sea solo un ejemplo, no un emblema, no un símbolo, no yo como ejemplo. Lo que estamos haciendo, que sea un ejemplo de que nosotros como educadores no somos ni especialistas televisivos, que nosotros no somos panelistas de televisión, que nosotros no discutimos como se discute en buena parte de la televisión, que nosotros somos figuras de la conversación de alteridades, entre alteridades, que no discutimos, no ponemos en común lo que está pasando simplemente, sino que tratamos de pensar en qué nos está pasando en común, no solo a nosotros. No se trata de lo que está pasando, sino de lo que nos está pasando. Y este es un momento, como me lo han planteado tantos, para poner en común una conversación a propósito de eso que nos pasa con el mundo y con las palabras, y renunciar un poco a esta suerte de exigencia de rendimiento que contradice de una manera muy flagrante la idea que muchos de nosotros tenemos de que educar es una experiencia de libertad. Yo sé que libertad es una palabra condenada a su fracaso, pero vuelvo a la idea de la contradicción entre la experiencia de libertad que se puede vivir formativamente, jugar por jugar, pensar por pensar, leer por leer, pintar por pintar, actuar por actuar, estudiar por estudiar, versus la exigencia de rendimiento. Como si lo que hiciéramos solo valiera por el rendimiento que nos es juzgado. Y creo que es una época para meter la discusión a propósito de qué lado estamos. La exigencia de rendimiento condiciona la experiencia de libertad con todas las comillas que se les puede poner a esta idea de libertad. Y para ir cerrando, para ir tratando de encontrar un cauce común, un nudo común, un tejido común. Voy a leerles dos cosas finales. Una la escribí esta mañana y tendrá que ver con lo que hemos hablado hasta ahora sobre el tiempo, sobre la escuela, sobre las tecnologías. Y otra pequeña carta que me enviaron unas maestras amigas. Y los dos textos se funden de una manera muy amorosa, muy amorosa. Empiezo con el mío para cerrar con el de las maestras que me escribieron. Los partidarios del vínculo cerrado entre educación y nuevas tecnologías como única forma válida de transmisión en el reinado de las sociedades del aprendizaje están de parabién. Las escuelas, los colegios, las universidades están vacías, llenas de fantasmas, en sus espacios, pero no en sus dictados. Todo se hace a distancia, como era de prever, sin olvidar que antes de la cuarentena, una buena parte de los sistemas educativos tendían a ello o deseaban hacerlo de una buena vez.
La tecnoeducación ya había invadido las aulas en buena parte de las prácticas y el mercado había apostado decididamente por la creación de poder hacer de las escuelas salas virtuales. Cuánto lo humano ya es tecnología o ya era tecnología es algo que tenemos que conversar y mucho. Pero la invasión en estos tiempos de recursos, estrategias, diseños, ideas de buenas prácticas, todas ellas relacionadas y afiliadas a la idea de virtualidad, es una preocupación insoslayable. ¿Qué quedará de los espacios físicos, de roce, de fricción, de gestualidad, de corporalidad, donde enseñar y aprender tiene que ver con el olor, el movimiento, el sabor? ¿Qué queda del educador que toma la palabra y la democratiza a través de los caminos sinuosos de las miradas y las palabras de los estudiantes? ¿Qué queda de las formas conjuntas de hacer arte y artesanía, de tocar la tierra, de jugar bajo la forma tiránica de una pantalla siempre encendida? Junto a esto, existe la sensación que durante la pandemia de lo que se va a tratar es de hacer, de mantener ocupados a los niños y a los jóvenes, de replicar horarios y rutinas. Como si pudiéramos concentrarnos en un mundo que está en aislamiento y olvidarnos de todo lo que nos angustia y nos conmueve. Así vistas las cosas, es posible que la imagen de lo educativo quede destenida, desdibujada, sea una suerte de parodia de sí misma, o bien les ofrezca a algunos desapasionados, a algunos intactos, la posibilidad de acabar con ella. Hay una confusión, deliberada o no, de medios y de metas, de lo cerrado y lo abierto, del ejercicio y su posible trascendencia, de la tarea y del arte, del aprender por medio de al aprender con quién, de la conectividad y el contacto. Hoy, ahora mismo, si hubiera una posibilidad en tanto potencia educativa, ella es la del cuidado, la de la compañía, la conversación a propósito del mundo y de la vida, la hospitalidad. No se trata de contenido, sino de continentes. No es una cuestión de formato, sino de urgente presencia. Y no es un problema de ocupación, sino de hacer cosas juntos. Hasta aquí ese texto que pude preparar. Y leeré parte de lo que me ha escrito y de lo que me han autorizado a que pueda leer con ustedes este grupo de maestras con quien trabajo hace tiempo. Y dicen así: no sabemos qué hacer. Ahora que tenemos la posibilidad de conversar sobre lo que realmente importa, sobre lo que realmente importa de la vida y del mundo, parece que otra vez se impone el mercado y la tecnología. Ahora que podríamos conversar sobre los pueblos destrozados, su resurrección, la tierra devastada, cómo volverla fértil, del utilitarismo y de las cosas que no sirven para nada, ahora que podríamos conversar de cómo el mundo se encaminó a su propia autodestrucción y retomar la literatura, la filosofía, la política, el arte, para imaginar cómo la vida humana merece ser vivida, damos tareas como si de verdad el planeta no se hubiera detenido
asombrado por su propia enfermedad. Quisiéramos imaginar otro suelo y otro aire, honrar a los muertos, cuidar a los enfermos, disputar el sentido de lo que hacemos ante quienes se aprovechan de este momento para salvarse solo ellos. Enseñar que tal vez este sea el momento para no dejar el mundo librado a sus propias carencias, para enseñar que tal vez este es el momento para no dejar a los demás librados a sus propios recursos. Bueno, creo que, no sé, he hablado demasiado. Son las 8 menos 20 en la Argentina. Voy a leer todo lo que han escrito mientras yo tomaba la palabra. Me gustaría mucho que me cuenten. Esto es, por lo menos yo lo vivo así, un punto de partida, un inicio de conversación para quienes quisieran. Y me encantará recibir de parte de ustedes ecos, resonancias, deseos, para que no sea esta una tarea, sino una forma que he intentado para que estemos juntos. Queridas, queridos, los abrazo y les deseo a ustedes, a sus familias, a los que están, mucho cuidado, cuídense, cuiden, dupliquémonos pensando en todos los demás y espero que nos veamos pronto. De verdad, muchísimas gracias por haberme acompañado. La verdad estoy conmovido. Les dejo a todos un abrazo inmenso, inmenso, inmenso. Buenas noches desde aquí.